Y ahora pues, hermanos, vamos a tener la lectura de la palabra del Señor en el segundo libro de Samuel. Segundo de Samuel, capítulo 2. Vamos a leer pues un pasaje de la palabra de Dios. Dice así: Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿Subiré a algunas de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: Sube. David volvió a decir: ¿A dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. Y David subió allá, y con él sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. También llevó David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraban en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá, e ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndoles: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense, pues, ahora vuestras manos, y sed valientes, pues muerto Saúl, vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim. Y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá sirvieron a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Y Joab, hijo de Sarvia, y los hijos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se pararon los unos al lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab: levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual, 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una. Por lo que fue llamado aquel lugar el Gat Asurim, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los 3 hijos de Sarvia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies, como una gacela del campo. Y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás a Abner y dijo: ¿no eres tú Asael? Y él dijo: sí. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los hombres, y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael: apártate de en pos de mí. ¿Por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo herirse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí, y murió en aquel mismo día. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Amma.
que está delante de Guía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército. E hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab diciendo: ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió: vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron hasta Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner y juntando a todo el pueblo faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hermanos, y les amaneció en Hebrón. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. Bien, pues veíamos la semana anterior este inicio del libro de 2 de Samuel, cómo pues David oyó la noticia de la muerte tanto de Saúl como Jonatán y también pues la lamentación que él hizo, una lamentación sincera por la muerte de Saúl que le había perseguido, que le había pues no voy a decir arruinado la vida, porque el Señor pues lo mantuvo a David y él pudo, digamos, rehacer, pero también, por ejemplo, pues le dio su mujer a otro hombre, mientras que él tuvo que quedarse como fugitivo. Entonces vemos que realmente David, pues además de todo lo que estuvimos considerando acerca de su amigo Jonatán, pero por quedarnos solamente con Saúl, él lo estimaba también y él lo aceptaba como rey, porque había sido ungido por el Señor. Él no se atrevió a levantar su mano contra Saúl. Él no le hizo la guerra directamente. Cuando tuvo oportunidad 2 veces de acabar con su vida, no lo hizo. ¿Por qué? Porque Saúl era el ungido del Señor. Y esto conviene tenerlo pues presente también pues en cuanto a las autoridades que el Señor nos pone sobre nosotros. Entonces nos dice la palabra de Dios en Romanos 13 que no hay autoridad si no ha sido establecida por Dios. Las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces hemos de tenerlo esto siempre presente. Incluso si las autoridades no son piadosas, no son justas, no son cristianas, pero ellas siguen siendo establecidas por Dios. Y nosotros hemos de honrarlas. En primera de Pedro está diciendo a los creyentes que honren al rey. Y hemos de honrar, y a quien estaba diciendo esto era de las autoridades romanas, que eran paganas, que no eran cristianas, y que incluso a veces hacían persecución contra los cristianos. Entonces, hemos de honrarlos. Evidentemente no hemos de participar de sus pecados, no hemos de obedecerlos a ellos en cuestiones que van en contra de la palabra de Dios. Pero en todo lo demás hemos de honrarlos y hemos de obedecerlos, porque son autoridades impuestas por Dios. Y esto es una cosa importante, tenerlo presente. Las autoridades provienen del Señor en todas las áreas. En la familia, en la iglesia, por supuesto, porque es Dios quien pone
las autoridades, ¿no? Los gobierno de pastores y ancianos, bien, los diáconos, etc. Y esto pues es algo más directo, ¿verdad? Más directo, que sería difícil negarlo, ¿no? Que en la Iglesia las autoridades han sido puestas por el Señor. Pero esto es, por supuesto, así en la Iglesia, pero también en la sociedad. Los gobernantes son puestos por el Señor y entonces tenemos un deber para con ellos, los cristianos, dice Romanos 13, por motivos de conciencia. Y la conciencia está ligada al Señor, es decir, es una manera también de servir entonces al Señor, por motivos de conciencia. Y el problema entonces viene cuando no las consideramos así. Estamos viendo aquí en este capítulo, pues vemos que no se ve precisamente esta misma visión, ¿no? Esta misma comprensión en Israel en cuanto a las autoridades, en este caso el rey de Israel, y de ahí vino el mal de Israel. Un episodio que fue trágico en la historia de de Israel. Sí que es cierto que duró muy poco, un par de años solamente, lo que duró con vida Is-Boset, el rival de David. Pero con todo y con eso, vemos aquí un día trágico en la historia de Israel. Se podría haber evitado si se hubiera tenido esto presente. Las autoridades son puestas por Dios. Entonces en este capítulo pues nos encontramos más que nada, primero, cómo David busca a Dios. En el versículo primero dice: después de esto, aconteció que David consultó a Jehová, diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Entonces, bueno, habíamos hablado, ¿verdad? Aquí vemos a David que está haciendo como al principio. Cuando Saúl lo estaba persiguiendo, pues entonces, al principio, David estaba consultando siempre al Señor. Iré, pues, a librar, pues, a tal ciudad, me perseguirá Saúl, me van a entregar los de la ciudad de Saúl. Buscaba la voluntad y la dirección del Señor y por eso fue librado. Y hubo, pues, un momento en el que David, pues, se guió más por su sentido de la prudencia, que fue cuando él se basó a los filisteos. Nos acordamos, ¿no? Que, bueno, pues era una opción, bueno, lo más seguro, lo más seguro para ti es que te vayas a tierra de los filisteos. Pero el problema es que, bueno, pues primero le vino de estar luchando contra Israel, por un lado, y después, por otro lado, que incluso vino pues ese problema, ¿verdad? De que los amalecitas incluso robaron toda la gente de la ciudad de Siclag. Bien, pues vemos que aquí ya lo había hecho antes, ya habíamos visto en los capítulos anteriores cómo David volvía a consultar al Señor cuando estaba persiguiendo a los amalecitas. ¿Nos acordamos? Bien, pues ahora vemos que él continúa en esta vida de buscar la voluntad del Señor. Y esto es bueno por dos razones. Primeramente, vemos aquí, David está aprendiendo los errores pasados, ¿no? Y esto es una buena lección para todos nosotros, ¿no? Porque todos cometemos fallos, pero peor que cometer fallo es no aprender de él. Entonces es bueno tener presente las cosas, sacar lecciones de las cosas que tal vez no hayamos hecho bien, para no volverlas a repetir, para hacer justo lo contrario. David, pues, aprende de sus errores, ¿no? Y es algo que también tenemos que hacer. Y segundo, por supuesto, lo más directo es que hemos de estar buscando la voluntad del Señor. Hemos de estar buscando la voluntad del Señor para hacer esto, para hacer lo otro, para embarcarnos en esto o en lo otro. Hemos
hemos de buscar la guía del Señor. Evidentemente no estamos aquí hablando de conocerlo pues, por vías milagrosas o de revelación, no es esto, sino buscar en la revelación que el Señor nos ha dado, en la palabra de Dios, guías, principios, mandamientos que nos marquen, digamos, el camino. No vayas por aquí porque aquí estás infringiendo la palabra de Dios, continúa por lo tanto recto. Entonces hemos de ser sensibles a la palabra de Dios, buscar la palabra de Dios en oración, pidiendo al Señor sabiduría, cómo aplicarla en nuestras situaciones. De esa manera, pues, seremos guardados de tomar caminos que puedan acabar mal. Bien, pues, buscar la voluntad de Dios. Lo que hizo David aquí contrasta mucho con lo que no hizo Abner. Lo que no hizo Abner. Y es lo que pues también nos cuenta aquí este capítulo, ¿no? En el versículo 8 nos dice que Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim. En cierto modo, al hacer esto Abner, él era general del ejército de Saúl, en cierto modo, todo queda en familia. Todo queda en familia. ¿Por qué? Porque ya, para empezar, Abner era primo de Saúl, ¿no? Vemos esto, ya lo vimos, ¿no? En 1 Samuel 14 y versículo 50. Está hablando, pues, de los hombres de Saúl. Dice, el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaas. Y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, y añade, tío de Saúl. Tío de Saúl. Entonces, Abner era, entonces, si no me equivoco, primo de Saúl. Y su hijo, Isboset, por lo tanto, es puesto como rey por el general Abner, que era entonces su... No, tío no, es el... Bueno, es un lío. En todo caso, todo queda en familia, ¿no? Todo queda en familia. Y vemos que fue puesto por el general del ejército, por el militar de mayor rango, quien instituye a David como un rey. Entonces, lo que estamos diciendo, vemos que él se había olvidado, pues, que fue Saúl ungido ¿por quién? Por Samuel. Y bueno, pues fue ungido, puesto por lo tanto por el Señor para ser rey. No fue Samuel quien lo eligió, fue Dios quien se lo envió. Nos acordamos el episodio de las asnas, del padre de Saúl que se habían perdido, etcétera, etcétera. Entonces fue el que el Señor eligió y simplemente pues Samuel lo ungió. Y él era el profeta, el sacerdote, ¿verdad? Él era el juez en aquel entonces en Israel. Entonces vemos que de esa manera era ungido de parte del Señor. Sin embargo, vemos que aquí es solamente puesto rey por la decisión de su primo, tío, abuelo, su familiar Abner. Entonces, vemos que, por otra parte, llama la atención, ¿no? También el nombre del rey, bueno, del sucesor, ¿no? De Saúl, del hijo de Saúl, Isboset, que vemos el nombre en Primera de Crónicas, capítulo 8 y versículo 33. Primera de Crónicas 8:33. Ner engendró a
a Cis, Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Esbaal, y aquí tenemos Is-Boset. Entonces es la misma persona. ¿Qué es lo que ocurre? Que Boset significa literalmente vergüenza. Entonces se puede decir una corrección que hicieron el redactor que compiló el texto para omitir el nombre de Baal. Isbaal entonces significaba hombre de Baal. Hombre de Baal. Bien, pues entonces vemos que era un nombre que daba mucho que pensar, ¿no? Is-Boset era pagano, él adoraba a Baal. Su padre Saúl lo había puesto su nombre porque él mismo adoraba a Baal. Fue, digamos, una caída de la familia de Saúl, que también afectaría a sus descendientes, porque está después Jonatán, ¿no? El hijo de Saúl, el gran amigo de David. Tuvo un hijo, sabemos, y lo veremos en los capítulos siguientes, que se llamaba, ¿cómo? ¿Sabemos el nombre del hijo de Jonatán? Que era lisiado de los pies, cojo. ¿Alguien sabe el nombre? ¿Cómo? Mefiboset. Por lo tanto, vemos que también ocurría lo mismo con ese hijo de Jonatán, que originalmente el nombre era Mefibaal. Entonces, ¿qué significa esto? Que hubo esa apostasía de la casa de Saúl para los dioses de los cananeos. Es difícil decirlo porque la palabra de Dios tampoco da muchas indicaciones. Por una parte, uno lo podría llegar a pensar en lo que toca a Saúl, que podría ser así, que su apostasía personal pues también tuvo ese elemento, ¿verdad?, de apostatar del Señor para servir a los dioses paganos. Pero por otra parte también está el caso de Jonatán, que también puso ese nombre a su hijo. Y vemos, ya lo veremos más adelante, el caso de Mefiboset. Era un hombre también que, por lo que vemos, era también una persona creyente, y era una persona temerosa de Dios. Entonces, también hay que tener en cuenta que Baal en hebreo también puede ser simplemente Señor. Entonces hay muchas veces que, incluso se llama, como vemos en Oseas, al marido Baal, Señor. Sea como sea, vemos aquí no es un buen, por así decirlo, comillas, testimonio tener ese nombre, ¿no? Y es Baal, por el cual fueron también cambiados por el nombre a Is-Boset. No era una persona, tal vez por eso ya, por el mismo nombre, apropiado para el cargo de rey en Israel. En todo caso, Dios no lo había instaurado. Fue una decisión unilateral de Abner, que siguió todo Israel. Vemos en el versículo 9, Efraín, Benjamín y todo Israel. Hay aquí pues ya viejas rivalidades en Israel que ya se remontan pues al tiempo de los patriarcas, a los hijos de Jacob, a los hijos de José por un lado, Efraín y Manasés, que era el que recibía realmente la primogenitura después de la caída de Rubén. Conocemos la historia, ¿no?, de los hijos de Jacob. Era el que recibió la primogenitura, Efraín, los hijos de José en general, pero el que iba a tener la promesa de la dominación política en Israel era Judá. Bien, pues vemos que están estas raíces, ¿no?, profundas de esta rivalidad, de estas contenciones. Vemos, esta mañana estamos hablando de las contenciones en la iglesia a evitar
entre los creyentes. Bien, pues aquí vemos estas rivalidades entre quién era la tribu con más poder, más representativa, etcétera, etcétera. Y ciertamente, pues, por un lado estaba Efraín, que era la cabeza del resto, 11 tribus, ¿no? O 12 tribus, no sé cómo se viera, contando la de Benjamín, para Judá. Pero bueno, el caso es que eran la mayoría, eran los más numerosos, y Efraín era el primogénito y quería gobernar sobre, pues, el resto de sus hermanos. Pero se olvidaba, por lo tanto, también de lo que el Señor había dispuesto en cuanto a la tribu de Judá. En el fondo vemos lo de Abner, es el mismo problema. Aquí pues se olvida de que había sido David el elegido para ser ungido por rey. Y que primeramente ya había sido ungido por los de Judá, como vemos en los versículos iniciales de este capítulo. Y bueno, pues eso tiene consecuencias trágicas para la nación, para el país. Esta jornada trágica, cuando pues se encontraron los hombres de Abner con los hombres de Joab, trágica pues primeramente por esos grupos, ese grupo de 12 luchadores, ¿no? por cada grupo, que acabaron todos muertos, jóvenes, ¿no? También a iniciativa de Abner, dice: levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántense. Y después también la batalla que tuvo lugar, tragedia también para la familia de Joab, porque iba a perder pues a su hermano más pequeño, Asael, lo que dice en el versículo 18, que era ligero de pies con una gacela, que siguió a Abner y que pues Abner le estuvo pidiendo que se apartase, no se apartó, con lo cual al final lo hirió y lo mató. Entonces también tragedia para la familia y tragedia al final también para toda la nación. Así pues vemos que el no seguir la voluntad del Señor en general siempre trae consecuencias negativas. El olvidarnos del plan del Señor, que el Señor nos revela en su palabra, nunca trae cosas buenas. Y bueno, ellos no consultaron tampoco al Señor. No consultaron tampoco, lo podían haber hecho, porque ahí estaba el tabernáculo, ahí estaba el efod. Podían haber realmente consultado al Señor si tenía que ser el hijo de Saúl el rey o no, o David. O incluso podrían haber echado hasta suertes, pero no lo hicieron. Las suertes en aquel tiempo era también un procedimiento para conocer la voluntad del Señor en el Antiguo Testamento. No es algo que tengamos que hacer nosotros en el Nuevo Testamento, pero sí en el Antiguo Testamento era a veces un medio para buscar la voluntad del Señor. No lo hicieron y, como decimos, eso fue ocasión de gran mal para el país. Pero en todo caso nos podemos quedar con la parte, digamos, positiva de esta historia, que es que al final David fue ungido rey. Es lo que nos dice los primeros versículos. David había sido ungido rey, primeramente lo vemos pues en primera de Samuel, en el capítulo 16. Samuel pues fue también a ungirlo por orden de Dios, y no fue el que eligió Samuel, porque Samuel ya se hubiera quedado con el primogénito, que era alto y hermoso, y digo, seguro que es este. Y después fueron pasando los demás, ¿no? Y pues también podrían haber sido cualquiera de ellos, menos David, que no estaba ahí, por cierto, que estaba cuidando allí las ovejas de su padre, que era el más pequeño, seguramente tampoco sería el más alto. Fue el que el Señor había elegido, aquel que el Señor había puesto por rey, y él lo ungió. Fue una unción, digamos, privada, fue una promesa que Dios le dio,
una promesa, por lo tanto, invariable, inmutable, y que se iba a cumplir. Y bueno, pues, aunque tardó, pues se cumplió. Se cumplió aquí y fue entonces ungido por rey. Bien, pues entonces vemos que las promesas de Dios se cumplen, hermanos, en nuestra vida. Dios nos da pues estas promesas para nosotros en la palabra, que cubren pues muchas áreas, ¿verdad?, de nuestra vida. Fundamentalmente pues estas promesas de salvación, estas promesas del pacto, de que Él va a ser nuestro Dios y el de nuestros hijos, estas promesas de salvación que son siempre sí y amén en Cristo Jesús. Bien, pues hermanos, el Señor nos da estas promesas, y estas promesas se cumplen, aunque esto no signifique que eso esté exento de luchas. Que el cumplimiento de la promesa de Dios no significa que se van a acabar por completo los problemas. Los problemas van a seguir existiendo siempre. Mientras estemos aquí, en esta vida, vamos a tener, de una manera u otra, que estar batallando con problemas. Pero esto no significa que Dios no sea fiel. Esto no significa que Dios no esté, pues, cumpliendo su plan. Esto no significa que Dios lo vaya a cumplir perfectamente. Entonces, lo que se nos pide es entonces que luchemos en estas luchas de manera legítima. Que hagamos entonces la voluntad de Dios. Que no nos salgamos pues del camino por nuestra propia prudencia, por cualquier cosa, sino que hagamos lo que el Señor nos pide en su santa palabra. Y no más, pero hermanos, tampoco menos.